¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de este programa Tu Voz Local de Quinta Visión, donde hoy vamos a tratar con nuestros interesantes invitados un tema que tiene que ver quizás con un punto central, pero que se extiende, yo diría, a la ciudad de Valparaíso y quizás a cuantas comunas más de nuestra región. En los últimos días hemos conocido el estado de la Torre del Reloj Barón, que incluso, ¿no es cierto?, es monumento histórico declarado en 1972. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este tipo de íconos patrimoniales de Valparaíso? ¿Qué pasa con los íconos patrimoniales en nuestra región? Sobre esto y otros vamos a conversar hoy con nuestros interesantes invitados. En primera instancia, quiero saludar al concejal por Valparaíso, Daniel Morales. ¿Cómo está, Daniel? Un gusto tenerlo en este programa. Muy bien, Bernardo. Sí, como para mí es el gusto participar de este panel y este tema tan interesante. También vamos a saludar a un hombre que desde el CORE se ha preocupado de este tema patrimonial, incluso ha impulsado una serie de proyectos que hasta la fecha están dando resultados, pero vamos a ver qué es lo que pasa y cómo continúan y que tiene que ver, insisto, con esto patrimonial. Manuel Millones, ¿cómo está, consejero regional por la provincia de Valparaíso? Muy bien, Bernardo, llegando a vacaciones, muy contento con las pilas recargadas para enfrentar un año que va a ser muy complejo, interesante, pero también difícil. Perfecto. Y también vamos a saludar al director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Viña del Mar, y que además ha hecho una serie de estudios junto a estudiantes y en lo que es su profesión con respecto a este tema, sobre las ciudades, el manejo de las ciudades, el tema patrimonial. Me refiero al arquitecto Joaquín Bustamante. ¿Cómo estás, Joaquín? Un gusto tenerlo en este programa. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, pues comencemos de inmediato entonces. Daniel, lo hemos visto en los últimos días de manera activa denunciando esta situación, que hay que ser súper claro, ¿ah? Ya tiene bastantes años de arrastre de lo que pasó con la torre de reloj Barón. Bueno, claro, este tema salió nuevamente a la luz por la insistencia de un ciudadano bien comprometido con el tema patrimonial de acá que se llama Lautaro Triviño, quien ha estado insistentemente en distintas puertas también, golpeando distintas puertas para que se logren poner la autoridad más activa, digamos. Yo hago mi rol en lo político, es justamente guiar, presentar, volver a exponer estos temas, pero en la parte más activa, en la parte ejecutiva, tanto en el municipio, donde debe levantar los recursos, generar acciones concretas al respecto, principalmente, como lo que sería después en un gobierno regional para la aprobación de un eventual proyecto de recuperación. Bueno, el proyecto, la torre del reloj, ya lleva un estado de abandono al menos desde el 2015, que fueron las últimas gestiones que se hicieron, que, porque la torre se recuperó después del terremoto del 2010. Cencosud llegó a un acuerdo con el municipio de la fecha, de esa época, y recuperaron un poco la torre, pero la maquinaria del reloj quedó andando, quedó con impecable. Pero después esa maquinaria se la robaron. Y, y ahí empezó todo una larga encadenamiento de hechos que van llevando hasta el momento actual en que la torre realmente está en un estado deplorable y de gente ocupando de forma ilegal su interior. Se robaron la reja del acceso, uno ve, pasa por ahí el vacío, el interior está completamente vacío, saqueado. Entonces, para terminar, para dar paso a los otros invitados, yo quería decir que más allá de lo que es la construcción misma, física, los ladrillos que componen el reloj o las mismas tejas del techo, en fin, ese es el testimonio más fuerte que tenemos de lo importante que fue el espíritu ferroviario en Valparaíso. En Barón llegó, ahí partía el tren Valparaíso-Santiago, ahí el sector entero, tanto en el Cerro Barón, que estaba el hospital ferroviario, las poblaciones ferroviarias que se llegaban hasta el Lechero, incluso la Raín, eh, son una parte importantísima de nuestra historia, y detrás de esos simples ladrillos, antiguos ladrillos, el, 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 la implicancia identitaria y el simbolismo que implica, o que lleva en su ADN, digamos, lo que fuese Valparaíso esplendoroso. Bien, sí, estamos, ¿no es cierto?, en directo. Esto está pasando actualmente con el tema muchas veces digital, pero ya vamos a recuperar esta señal con Daniel Morales y le damos cabida ahora también a Joaquín Bustamante de su perspectiva académica, desde los estudios que se han realizado. Joaquín, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué se pierde, quizás, si podríamos hablar, este interés por lo patrimonial? Bueno, una pregunta bien compleja.
pero es evidente que de alguna manera el deterioro del reloj, el abandono del reloj, da cuenta del abandono de la ciudad de Valparaíso. De alguna manera el plan de Valparaíso está en un proceso de obsolescencia, de decadencia y obsolescencia muy fuerte. Se evidencia, ¿cierto?, en general, en el estado de los espacios públicos, en el estado del comercio, en general la estructura económica, ¿cierto?, el soporte de la estructura económica. También uno lo ve esa decadencia en la, digamos, gestión que se ha hecho del patrimonio en general, ¿cierto? Como bien tangible, porque en el fondo el patrimonio tiene una dimensión intangible, como lo planteaba Daniel, que tiene que ver con la memoria, con el testimonio, pero la verdad es cierto que el patrimonio tiene un anclaje importante en conservar los bienes tangibles, ¿cierto? En este caso los edificios, los monumentos, etcétera, su entorno, ¿ya? Por lo tanto, en el fondo hay una gran causa, ¿cierto?, que habría detrás de esto, que tiene que ver con, en general, el proceso de deterioro y obsolescencia de Valparaíso como capital eh, regional y el área metropolitana, ¿cierto? Esa es una cuestión que es muy clara, digamos, ¿ya? Eh, Uno basta con recorrer Avenida Argentina, ¿cierto? Ya hubo el debate sobre el retiro del monumento de la cultura, ¿cierto?, frente al Congreso. Ya hay, en general, en el espacio público hay también otra causal importante, la pérdida del valor simbólico de los monumentos, ¿cierto? Después del estallido social, ¿cierto? Y también, digamos, profundizando de alguna manera el, digamos, la ciudad en pandemia, ¿cierto? Profundizando el abandono del espacio público, uno ha visto cómo esos monumentos o edificios que simbolizan procesos históricos o que simbolizan valores de la ciudad, valores identitarios se han abandonado, se han destruido, eh, y, y claramente, ¿cierto?, uno no ve cuál es el plan de mejora, ¿cierto?, cómo se va a abordar estratégicamente esta cuestión. Y también diría yo que como causa uno podría advertir, ¿cierto?, el retraso en los planes de gestión del área que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿cierto?, que está en constante debate, uno lo escucha, ¿cierto?, en constante debate, cuáles son los planes de mejora, qué es lo que se está implementando, cuál es el financiamiento, etcétera. Y uno ve que junto con el retraso del plan regulador, ¿cierto?, y otros instrumentos de planificación, también la gestión, y hay que ir a mirar, simplemente, ¿cierto?, ir a mirar Dímalo, donde está el ascensor Reina Victoria, para ver el estado de deterioro que tiene ese lugar, al cual se le suban, por ejemplo, la inseguridad, la violencia, etcétera. Entonces, las causales no solamente es el deterioro del reloj, ¿cierto?, como evidencia, sino que la verdad que es el testimonio de un proceso de deterioro general de la ciudad que es lo preocupante. Perfecto. Manuel, usted desde el Consejo Regional ha impulsado una serie, ¿no es cierto?, de proyectos para poder recuperar el tema patrimonial. Ahora, Mira, los temas, sí. ¿qué le parece a usted esto que está ocurriendo? Porque claro, insisto, lo de la Torre del Reloj Barón es un ícono hoy, pero hay otros edificios patrimoniales, por ejemplo, bueno, todos sabemos lo que pasó con la iglesia de San Francisco, donde nuevamente se adjudicaron recursos para tratar de reconstruirla. Pero tenemos otros temas, la iglesia de los 12 apóstoles, históricamente la segunda iglesia que se construyó después de la matriz en Valparaíso, otros edificios emblemáticos que se están o se han propuesto recuperar. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde su visión? Mira, Bernardo, yo comparto plenamente tanto lo que dice Daniel como Joaquín, porque es la actitud que tiene la autoridad, o en este caso que encabeza el municipio, porque eso habla mucho, digamos, de cuál va a ser la mirada de enfrentar los conflictos que se derivan del descuido o de la desidia con el patrimonio. Desde la autoridad es una desidia y también de los ciudadanos, ¿no? El sitio Patrimonio Mundial no puede ser un lugar para defecar o para orinar o para grafitear. Esa es la verdad, que lo diga tan crudamente, pero eso en ninguna parte del mundo se desprecia tan evidentemente un patrimonio. Y tú te das cuenta, y acabas de mencionar,
los grandes inmuebles, los grandes temas patrimoniales, ha sido el gobierno regional, no el municipio que se ha hecho cargo. Estamos hablando de los ascensores, la recuperación, estamos hablando de la iglesia de San Francisco, estamos hablando también de ahora hemos financiado el diseño de la iglesia de los Apóstoles, financiamos el diseño de la recuperación de la Plaza Sotomayor, que hasta aún el municipio no nos presenta el proyecto, pero financiamos en su momento el diseño. Y esperamos el proyecto también de recuperar la iglesia de los Apóstoles, que es un alto riesgo de colapso ese templo. Y también de esfuerzos privados, como fue la Universidad de Santa María, la Bolsa de Comercio, ¿no? Entonces tú no observas desde el punto de vista municipal una actitud o una iniciativa colaborativa con los privados, con el Estado, para recabar fondos, para hacerse cargo del patrimonio y recuperar en un plan, con un programa muy claro de cuál va a ser la intervención. Y el reloj Barón es parte de ello. Es decir, tú, cuando tú miras en su perímetro cercano, personas que residen y duermen en carpa y cocinan y hacen fuego, y esa es la mirada que tú dices, esa es la expresión más viva de cuál es el desprecio al patrimonio. Cuando uno recorre la avenida Brasil también, ¿no? Que es un lugar muy maravilloso, pero en la medida que se mantenga, se recupere. Mira, y reitero, las grandes intervenciones urbanísticas tienen que ver con fondos regionales. A pesar de los bajos fondos que se nos asignan al Estado, para conocimiento, la ley no nos otorga más de 2.500 millones de pesos al año a la región para enfrentar los temas del sitio del patrimonio y de la región completa. Sí, también hay patrimonio en otras partes de las ciudades, en Petorca, en San Felipe, en Los Andes, no solamente concentrado en Valparaíso. Entonces, Lo que pasa con la iglesia Curimón. la iglesia de Curimón, que también que está hoy día en plena ejecución el diseño. Recordemos que el Templo de San Francisco nos va a costar 7.500 millones de pesos aproximadamente. Ya está en ejecución la recuperación. Pero no observa, por ejemplo, una actitud mucho más agresiva desde la ciudad, del municipio, para recuperar el barrio en torno a la iglesia de San Francisco, porque si no pueden quedar un ícono, ¿no? Hay que mejorar las condiciones de todo el entorno para que efectivamente tenga un valor. Estamos hablando que no es solamente un espacio para la actividad religiosa, ¿no? Sino que para el turismo, para la cultura, para los ciudadanos. Y ha costado mucho. Y mira, y además cuando uno observa la discusión de los planos reguladores, en Viña y otras ciudades, en Valparaíso inclusive, ¿cuál ha sido la mirada de los municipios en preservar o resguardar el patrimonio de sus ciudades? Bastante pobre. Entonces, lo que yo te quiero decir de manera concreta es que hay desidia cuando el patrimonio en otras partes es parte de la historia, es parte del ADN de una ciudad y es parte del turismo también. Entonces, yo veo con mucha preocupación cómo estamos dejando la ciudad y la región completa. Hay distintas iniciativas en la región y yo veo con preocupación y espero que el gobierno que se instala en marzo tenga una mirada distinta, pero los municipios son pieza clave. Si no tenemos un municipio comprometido, no tenemos nada que hacer. Perfecto. Ya hemos hecho un análisis con nuestros tres invitados de las causas de lo que está ocurriendo. Vamos ahora quizás a conversar sobre algunas medidas. Por ejemplo, Daniel Morales, usted como concejal de Valparaíso, hace algunos días ya quedó conformado lo que es una corporación, ¿no es cierto?, para el manejo del sitio patrimonial, donde tanto autoridades públicas como también privadas van a llevar quizás una carta GAN que permita ejecutar proyectos. ¿Cree que es una buena medida aquella o qué desde el punto de vista municipal usted piensa que falta? Bueno, primero sería bueno conocer los estatutos de esa corporación. No pasó por ninguna comisión de ningún concejal. Asimismo, tampoco pasó el acuerdo de EPD, tampoco pasó el acuerdo con Casablanca por los temas patrimoniales turísticos, tampoco pasó las medidas para Laguna Verde, tampoco, o sea, yo te digo acá, es bien complejo lo que estamos viviendo en Valparaíso. Hay una toma de decisiones importantísimas que afectan y afectarán a la ciudad, las cuales no están pasando por el conocimiento ni de los concejales, ni mucho menos del COSOC. En ambos casos, situaciones de participación ciudadana y de participación en general, digamos, de representantes, digamos, de la comunidad también, que no han sido consideradas. Y otro tema grave que yo creo, por eso la pregunta te la voy a dejar ahí, porque en realidad esa corporación va a tener que trabajar sobre el sitio Patrimonio Mundial, que es un polígono bien limitado, que parte acá en Plaza Avenida del Pinto, sube por este triángulo, llega al barrio Puerto, eso de la ciudad, ese es el sitio Patrimonio Mundial. Lo que estamos hablando que este otro lado, el sector de Barón, podríamos hablar muy bien como incorporó Manuel Millones, Barón mismo, otra zona, y dentro del plan regulador es zona de conservación histórica, y están completamente separados. Entonces, ahí hay
hay otra tarea que debiera hacer el municipio, la cual no se ha hecho cargo, que es algo sumamente grave, que no tiene el plan regulador actualizado. ¿Ah? Si uno habla, yo creo que la torre se está presentando como, como la punta de un iceberg, porque ella justamente, como dije en la entrevista del otro día, es como la despedida de Valparaíso. Uno cuando pasa la torre lo siente que ya está saliendo de la ciudad por ahí en España, va, y es como la última imagen de la ciudad, y esa imagen de la ciudad es decadente. Entonces, por eso es tan importante que esa torre, sobre todo en el contexto del proyecto Barón, la remodelación completa, en algún momento van a sacar la vía elevada y la torre va a volver a estar ahí como protagonista, tanto para acceder como para salir de la ciudad. Yo creo que esto, Bernardo, entra como, debería ser desde las visiones porteñas locales y por supuesto con la gente del entorno, los vecinos de Barón, vecinas y vecinos de Barón y los expertos, sin lugar a dudas, que muchas veces los dejan fuera por un tema más asambleístico en esta municipalidad, es la torre, es la tornamesa de los trenes, son las bodegas Simón Bolívar, es el mismo ascensor Barón, el parque Barón que viene y su muelle, todo eso era parte de un continuo. Y por qué no, como decía Manuel, si estamos contemplando el ascensor, es también la iglesia de San Francisco y la excomisaría, con el mirador. Entonces, es un continuo completo que es que es lo que Valparaíso supo construir de forma natural desde el siglo XIX hasta más del mediado del siglo XX, que era una experiencia. El ascensor no estaba en sí mismo, el ascensor le llevaba, digamos, el ascensor le lleva un mirador, un sistema de pasaje, una escalera que conecta, el ascensor se incorpora en el cerro para ir ganando, ganando de forma vertical, pues, del poblamiento vertical de la ciudad, por el modo que también los desarrolladores inmobiliarios del siglo XIX lograron hacer ciudad. Entonces, todo eso hoy en día se ve como algo medio nostálgico y medio antiguo, pero en realidad fue pura vanguardia. Y eso también, ser vanguardista, es una condición absolutamente patrimonial de Valparaíso. Y es por eso que llamo a la autoridad, digamos, a la administración activa, a que estos temas tengan la relevancia y la importancia que tienen. Tendría que hablar mucho más al respecto, Bernardo, me quedo ahí. Sí, perfecto. Claro, porque además nuestros panelistas también dan su opinión y tan interesante como la suya, Daniel. Joaquín, desde su perspectiva, ¿qué se debiera hacer? Mira, para ser bien concreto, creo que estamos en una situación de emergencia. Cuando se discutió sobre el Parque Barón, se entendía que el Parque Barón era la puesta en valor de un entorno al sitio mundial. O sea, en el fondo el sitio mundial, si bien es un polígono muy acotado, la puesta en valor de la escena completa es la clave, ¿cierto?, que sostiene ese valor patrimonial, ¿cierto?, que es un valor urbano. Luego, la conservación de los monumentos que construyen no solamente edificios, sino que también barrios, ¿cierto? Sistemas de barrio o sistemas de elementos urbanos que construyen y valorizan ese contexto es la clave. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cierto? Que claramente no hay una estrategia de conservación, para decirlo así como francamente, ¿no? Y porque una vez que uno se hace cargo, cuando uno declara algo patrimonio, lo transforma en un bien público. Y como lo transforma en un bien público, tengo que tener una estrategia para conservar, ¿cierto? Hace algunos años se hizo una estrategia de conservación, de hecho, el 2010, como se dice, ¿cierto? Se reparó ¿cómo se llama? El reloj, que siguió funcionando, etcétera, etcétera. Desde el año 2000 que se ha visto un proceso bastante, entre el 2000 y el 2010, bastante intenso en ese sentido, en conservar, pero ese proceso se detuvo y hoy en día vemos en general los monumentos y los entornos urbanos con valor patrimonial sin una estrategia de conservación. Perfecto. Entonces, estamos como en un punto cero, ¿cierto? Tendríamos que volver al año 2000, o sea, retroceder 21 años para poder repensar esto. Perfecto. Manuel, se nos pasa rápidamente el tiempo, terminamos con usted. No, Bernardo, mire, yo creo igual, sumando lo que dice Daniel, que hubiera gustado conocer de parte de la ministra este acuerdo que estableció con la municipalidad. No lo conocemos, salvo lo que fue publicado, es una falta de respeto, digamos, hacia la región, hacia los actores locales que hemos estado vinculados al tema del patrimonio. Y hay distintos personajes y actores públicos y privados de la ciudad que podían colaborar, o por lo menos un respeto de darle a conocer cuál es por un lado. Segundo, quiero recordar también nosotros recuperamos el Mercado Puerto y la compra del Palacio Subercaseaux, de nuevo, los terrenos para construir el edificio que vamos a tener el Archivo Nacional. Pero ¿qué pasa?
los vecinos, los privados. TPS es dueño hace mucho tiempo, más de 10 años, de una propiedad contigua al mercado y está cerrada. Entonces tú dices, también hay un instituto privado que uno pudiera demandarle un mayor compromiso con la ciudad. Esto es un compromiso de todos, la ciudad es de todos. No solamente venía a ser un buen negocio, me parece bien, pero también cuál es el retorno a la ciudad. Me parece que ellos colaboran con un club importante como Aguanta, está bien, pero cuál es el aporte a la ciudad a un edificio abandonado. Entonces, te demando todo esto, Bernardo, porque es muy complejo de distintas aristas, por eso que es interesante el aporte público-privado, ¿ya?, en un modelo de gestión del patrimonio, y como dice Daniel, estamos hablando del perímetro, que la ciudad tiene una serie de otras amenazas, entonces creo que va a quedar corta esta comisión, porque Valparaíso es mucho más allá. La iglesia de San Francisco está hablando varón, ¿tá? No está vinculado, ligado directamente al sitio patrimonio, pero es patrimonial. La iglesia de los apóstoles que está a punto de colapsar, entonces creo que hace falta, y ojalá que el nuevo ministro que llegue, digamos, en este caso a nivel regional, me refiero a aterrizar el tema de cultura, una mujer, pero ojalá que podamos comprometerla aún más y al municipio y sumar más actores. Esto no la puede hacer una sola persona. Así que yo, a pesar que tengo un pesimismo por lo que uno observa día a día, espero que la actitud del alcalde cambie, que tenga una predisposición distinta y en este caso el reloj varón sea el inicio para recuperar Valparaíso. Es lo que esperamos nosotros y esperamos con esta conversación, interesante conversación que hemos tenido, donde hemos dejado que nuestros invitados, especialistas cada uno en su tema, puedan opinar y entregar tanto lo que es su análisis como también la posibilidad de encontrar soluciones, la compartan con ustedes en este programa Tu Voz Local. Daniel Morales, concejal de Municipalidad de Valparaíso, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Joaquín Bustamante, director de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Viña del Mar, también muchas gracias por ser parte de este programa. Manuel Millones, que cuando nos llamamos nos dijo tengo que hacer otra cosa, pero no importa, quiero estar en este programa porque el tema del patrimonio, el tema de la identidad, el tema de querer lo nuestro es muy importante. Gracias también Manuel, consejero regional por la provincia de Valparaíso, y reitero las gracias y el abrazo virtual para los tres porque sin duda nos ayudan a algo importante que también persigue este programa que estuvo local, educar, crear conciencia y también comenzar a querer mucho más lo nuestro. Que esté muy bien usted y su familia.